Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 5 del libro de Números. Capítulo número 5 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, tiene como título, todo inmundo es echado fuera del campamento. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí. Un momento aquí. Entonces aquí vemos el título que dice, todo inmundo es echado fuera del campamento. Entonces primero vamos a entender qué es inmundo. Inmundo en hebreo significa inmundicia, contaminación, separación, impureza. O sea que una persona inmunda es una persona que está contaminada. Hay allí contaminación. Y recuerden que Dios no quiere nada con la impureza, con inmundicia, con pecado. Entonces, cuando allí hay algún tipo de contaminación, hay una contaminación que es espiritual. Cuando una persona está en fornicación, esa persona se contamina. Y ahí hay una contaminación espiritual. Como lo dice en el Nuevo Testamento también, que lo aclara. Que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Cuando se habla de las comidas contaminadas. Entonces ahí vemos que la contaminación es espiritual. Entonces vamos allí. Allí, por ejemplo, nos está hablando al principio de la lepra. Ahí nos dice, Jehová habló a Moisés, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Recordemos que la lepra representa el pecado. Era vista la lepra como algo inmundo, ya sean las personas, en las casas, que también la lepra aparecía en las casas, o en las ropas. Y también leímos anteriormente que cuando alguien tenía lepra, eso lo tenía la gente como un castigo de Dios. A la gente que le daba lepra era porque era un castigo de Dios, o sea, era por causa de que había pecado. Entonces dice que Dios requería que la persona declarada por lepra, que era declarada por el sacerdote, se identificara a sí mismo y se alejara del resto de las personas. Entonces, en cualquier momento en que alguien se le acercase, la persona con lepra tenía que proclamar inmundo, inmundo. Como esta enfermedad era también muy contagiosa, se le daban instrucciones detalladas para tratarla. Eso lo vemos en Levítico, en el libro de Levítico 13:15. Y también cualquier cosa tocada por fluido de semen del cuerpo, quedaba también la persona inmunda. Y esto se aplicaba también a ciertas otras clases de flujo. Eso lo vemos también en el libro de Levítico 15, del 1 al 33.
Y tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo que era el parto que hacía inmundo a una mujer. La mujer cuando daba parto, daba luz, ella quedaba inmunda y se le daban instrucciones específicas para su purificación. También tenemos el caso, como lo detalla allí, cuando la persona tocaba un muerto, un animal que era impuro o una persona muerta, cualquier persona muerta que tocara, ya la persona quedaba contaminada, inmundo, y tenía que hacer el proceso de purificación. Entonces, si esto lo vamos a llevar, ¿verdad? Hoy en día al Nuevo Testamento. Vemos que en el Nuevo Testamento Jesús condenó el sistema de contaminación desarrollado por los escribas y los fariseos. Allí vemos que solo se colocaron 4 restricciones sobre los nuevos creyentes. Eso lo vamos a ver en Hechos, capítulo 15, versículo 28-29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre. Ustedes saben que en la sangre está la vida y está condenada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Que os abstengáis de sacrificado a ídolos. ¿Por qué? Porque todo lo sacrificado a ídolos está sacrificado a demonios. Detrás de cada idolatría está el enemigo. Entonces, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Qué nos habla la Biblia con respecto a la fornicación? Que si una persona se junta con una prostituta, viene siendo, se contamina. Una persona que está en pecado de prostitución, que está en pecado de fornicación, adulterio, es un pecado físico, sexual. Y ustedes saben que los dos cuerpos se hacen uno. Como dice la palabra del Señor, que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces la Biblia nos enseña que cuando dos personas se unen, todo allí se hace una sola carne. O sea que lo que está en uno pasa al otro y lo que está en el otro pasa en el otro. Todo se vuelve uno, una sola carne. Entonces dice, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, no os abstengáis de sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis pasarlo bien. Dice, entonces aquí nosotros estamos viendo, con este detallado aquí en la palabra, que la inmundicia llegó a ser moral y no ceremonial. O sea, que ya aquí en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya en el Nuevo Testamento, ya no se hace ya lo que es todo el proceso ceremonial. Vaya al sacerdote, haga esto, quítese esto, toda esa ceremonia, sacrifique esto. Todo eso que se hacía ya no se hace aquí en el Nuevo Testamento. Solamente estaban diciendo, imponiendo, como quien dice, estas 4, que se abstengan de los sacrificios a ídolos, de la sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis bien, haréis. Y claro, por supuesto, todos los pecados, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que ya pasa de algo que anteriormente se hacía ceremonial, un ritual, ya pasa a ser algo moral. Igualito como hablamos ahorita, mencionamos la parte de la comida. En el antiguo pacto no se podían comer muchos animales porque eran impuros. Pero el Señor dice que todo lo que Él creó, que ya lo hemos leído muchas veces, todo lo que Él hizo fue bueno. Y nada es de desecharse, dice la palabra. Si se come, dando gracias, porque por medio de la oración porque por medio de la oración y de la palabra se santifica. Entonces uno va a comer un alimento y uno no está, ay, no voy a comer eso, pues soy impuro. No, no puedo decir eso, pues eso es malo. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha dicho que ya Él
que todo lo que él hizo fue bueno. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que es malo si él dice que es bueno? Yo no puedo llevarle la contraria a Dios. Más ahora yo tengo que tener fe, porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Y Dios me está diciendo que todo se santifica por la oración y por la palabra. Él nos enseñó también a orar. Padre, gracias por todos tus alimentos. Santifícalos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Provee al que no tiene nada que comer hoy. Y creyendo ya y que ya uno haya orado sus alimentos, no se los come. Porque todo lo que Dios creó fue bueno. Cuando también habla en su palabra, que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Porque en el antiguo pacto tenía la costumbre que en cada momento se lavaban las manos, para todos se lavaban las manos. Y los fariseos todos veían que los discípulos no se lavaban las manos. Y se lo dijeron a Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? Que lo que contaminaba no era lo que entraba, sino lo que salía. ¿Por qué? Porque toda la maldad está en el corazón. Las mentiras, los engaños. Todo lo malo sale del corazón. Entonces ya no se volvió algo, ya no era algo ceremonial como el antiguo pacto, sino que era más que todo moral. Y ya todo iba a quedar, como quien dice, en conciencia de cada quien. Todos sabemos lo que es bueno, todos sabemos lo que es malo, todos sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no. Ahí está la palabra también. Entonces todo queda a conciencia de cada quien, porque Dios no obliga a nadie. Como dice Deuteronomio, que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pues, escoge tú, pues. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos dio libre albedrío. Nosotros sabemos qué es lo que es malo. Bueno, si es malo, yo me aparto. No quiero nada de que es malo. Y me voy por lo correcto. Ah, la persona si no quiere lo correcto y quiere lo malo, bueno, cada quien tiene libre albedrío, pero cada quien dará cuenta a Dios desde de todo lo que hace, lo que dice y las decisiones que toma. Porque a nadie se le obliga. Uno toma las decisiones de hacer las cosas, lo bueno o lo incorrecto, el malo o el bien. Vemos también, recordamos el caso también de Adán y Eva. Ellos también tuvieron libre albedrío. Dios puso delante de ellos, como quien dice, la vida y la muerte, les explicó. No hagan esto porque mueren. Y a la final ellos escogieron. Eva pecó, después hizo pecar al marido, pero el marido no tenía por qué caer en ese pecado, porque él también tuvo libre albedrío para decirle no. ¿Por qué hiciste eso? Nuestro padre dijo que no. Y él pudo haber tenido, él tuvo el libre albedrío de decir que no, y sin embargo no lo hizo. Aquel igualito, pecó igual que él. Entonces, seguimos. Ah, eh, ley de la restitución. Versículo 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevalican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Fíjense, anteriormente esto era una ley que había que cumplirla abiertamente, o sea, esto era una ley. Entonces aquí nos está diciendo, estamos por el versículo 6, 7. Ahí le estaba diciendo que le dijera al pueblo, ¿verdad? Las siguientes instrucciones. Que sea hombre o mujer que pecara contra Dios, contra Jehová, haciendo algún mal a otra persona, esa persona sería culpable. Entonces, ¿qué debería hacer? Primero, confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Fíjense que esto todavía está vigente, porque eso queda a conciencia de cada quien hoy en día.
ya que no es algo ceremonial, sino que ahora es algo, vamos a decir, que moral. Y uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si yo vengo o una persona viene y perjudica, calumnia a otra persona, y las cosas que dijo no son verdad. No solamente calumnió a esa persona, sino que vino y le habló mal de esa persona a otras personas más. Y todo lo que dijo es mentira. Está pecando contra Dios porque todo eso es mentira. Entonces, conforme a la ley y también a nosotros, estando en conciencia con Dios, que uno después, la persona reflexiona y ve que hizo mal, que pecó, calumnió, que todo lo que dijo era mentira, no era verdad. ¿Cuál es el procedimiento? Como dice aquí, confesar primero, confesar su pecado delante de Dios. Dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y de verdad la persona se humilla y de verdad se arrepiente de verdad de las cosas que malpuso a la otra persona, habló mal, dijo toda clase de barbarie, pero todo eso era mentira. Pero si se arrepiente la persona, claro que Dios le perdona. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos, la persona confiesa de verdad lo que hizo y el Señor le perdona. Pero aquí, conforme a la ley, también se le manda a restituir completamente el daño. Y si nosotros vemos hoy en día, eso también está vigente. Porque vine yo y hablé mal y calumnié a la persona y le hablé a otras personas mal de esa persona. Después veo yo que todo eso es mentira. Que yo me equivoqué, hice mal, me arrepiento delante de Dios en oración, me humillo delante de Dios, claro, Dios me perdona. Pero ahora que voy a dejar todo ese daño que hice, que malpuse a esa persona hablándole mal a otra gente, no, yo tengo que restituir el daño. Fíjense que eso sí sigue vigente. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que le dice a uno la moral, la conciencia? Que uno tiene que arreglar el daño. Porque después que la persona malpuso esto a esa persona con gente, y mira, qué sabroso. Padre, perdóname, me arrepiento y humíllame delante de Dios, pero dejar a la otra persona todo el daño y todo lo malo que dije de ella a otra persona, no. La persona tiene que restituir el daño que hizo. Tiene que volver a acercarse a las personas que habló mal y decirle, mire, que yo le dije esto y aquello, de verdad, que perdóneme, eso está mal, no, todo eso no es verdad. Tiene que arreglar ese daño, porque eso es lo correcto delante de Dios. Uno sabe lo que es correcto y lo que uno debe hacer. Entonces la persona tiene que restituir, hablar con toda esa gente que le habló mal para que restituir ese daño, como aquí lo dice. Y más bien aquí en la ley dice, y más un porcentaje adicional. Darle, se le pedía en la ley, se le pedía darle un porcentaje adicional a quien perjudicó. Entonces ahí dice, ¿verdad? Ya para seguir leyendo, en el 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, o sea, porque la persona murió, a quien se le hizo ese daño, casualidad murió. Entonces, si para arreglar ese daño, restaurarlo, la persona no está muerta, entonces dice que si no tiene un pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, o sea, a Dios. Porque la persona ya está muerta ya no se le puede ir a pedir perdón porque ya está muerta. Entonces él no le pide perdón ya directamente a Dios, porque ya la persona no está en esta tierra, no está en la tierra. Entonces dice, entregándola al sacerdote, además del carnero, de la expiación con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Ya sabemos que ya todo este protocolo, ya esto no se hace. Recuerden que el último cordero ya fue el Señor Jesucristo dando su vida, su cuerpo, su sangre, todo. Él fue el último cordero. Entonces dice, 10. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere el sacerdote, suyo será. Entonces ya vimos más o menos el paso de cuando una persona le hace daño a otra persona. De la manera que se debe restituir el daño.
Si la persona está viva, la persona tiene que uno le pide perdón a Dios, claro, Dios perdona, pero también hay que pedirle perdón a la persona que se dañó y a todos los demás que se involucró en la situación. Eso es restitución y eso es lo correcto. Hoy en día la mayoría no lo hace. Para no decir todo, la mayoría no lo hace. Y eso es lo correcto. Porque después que una persona haga un daño, daña el testimonio de otra persona, la va a dejar así. Le pide perdón a Dios, Dios perdona a uno, pero y todo el daño que se hizo, dañando el testimonio de la otra persona, hablándole a la gente mal. No, delante de Dios hay que restituirlo. Tiene que acercarse a cada persona a quien habló mal y restituir eso. Y ya, gloria a Dios. Y como en el caso que dice aquí, si la persona a quien le iba a restituir se murió, ya no se puede, ya está muerto. Entonces, bueno, entonces lo hará con el Señor. Dice, ley sobre los celos. También, versículo 11, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos, fíjense, aquí nombran espíritu de celos, para que vean que los celos es un espíritu. Para todas aquellas personas que están escuchando y creen que el cristiano no le pueden entrar espíritus, no pueden tener espíritu porque es cristiano. Fíjense, si viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguna ha dormido contigo, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execramación en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Vamos a un segundito aquí, vamos a detenernos aquí. Aquí vemos algo. Aquí vemos que Jehová mandó a buscar agua, tierra de allí del atrio,
Pero dice que lo conjurará. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Fíjense, todo eso lo hacen ¿qué? O sea, con palabras. Ahí conjura a la mujer, declarando maldición sobre la mujer, pero eso le cae si la mujer pecó. Pero si no pecó la mujer, esa maldición no iba a caer sobre ella. Fíjense cómo la maldición se ejecutaba con palabras. Lo que ahí dice el sacerdote conjurará. ¿Cómo va a conjurar? Con su boca. Declarando maldición sobre la mujer. Y dice, 23, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer, que es todo el ritual que se hacía, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. O sea que en sí el agua no traía nada, pero él conjuró el agua, declaró maldición. Y ella se iba a tomar esa agua que ella se había declarado, conjurado maldición allí. Si ella pecó, esas maldiciones iban a entrar en ella. Pero si no pecó, no iban a entrar en ella. Fíjense ahora qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso que la palabra del Señor dice, bendecid y no maldigáis. Para que ustedes vean cómo la palabra tiene poder. Bendecid y no maldigáis. Por eso que cuando uno habla contrario a la Biblia, ahí ejecutan solo los demonios. Pero cuando uno habla alineado a la palabra, ejecutan los ángeles de Dios. Ajá, 25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Están haciendo las ofrendas. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dirá, pues a beber las aguas, le dará pues a beber las aguas. Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o el marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Esto me hace aquí recordar el caso en la palabra del Señor, cuando el Señor, cuando encontraron a una mujer adúltera y todo el mundo, todo el pueblo estaba con las piedras en las manos, porque esa era la ley. Tenían que apedrear a la mujer hasta que muriera, porque había pecado, la había encontrado en adulterio. Pero nosotros vemos como en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo, cómo era, o sea, cómo fluía la misericordia de Dios. Porque la paga del pecado era muerte. La mujer fue encontrada en adulterio y era una realidad. Por eso era que la iban a apedrear. Pero el Señor ahí nos habló de misericordia. El Señor estaba consciente que la mujer había cometido adulterio, porque todo el mundo estaba alborotado, todo el mundo con las piedras en las manos ya para matar a la mujer. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Él pudo juzgarla,
mujer, ¿por qué hiciste esto? Mujer, ¿por qué aquello? Pero él no le dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor más bien? El que esté libre de pecado y lance la primera piedra. O sea, prácticamente el Señor estaba diciendo, todos somos pecadores, todos son pecadores. No solamente ella que fue encontrada en adulterio. Los demás que no fueron encontrados en adulterio también son pecadores. Aunque ella cometió adulterio, ustedes también han hecho otras cosas. De repente nadie la sepa, porque lo hicieron en oculto. Pero pecado es pecado, no importa, hay pecados pequeños o grandes. Hasta en pensamiento, con la boca. Y ahí vemos cómo se manifestó la misericordia de Dios. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Estamos viendo una cosa, mira, totalmente diferente a la ley. Ahí habló Dios de misericordia. Ah, era pecadora, sí. Adulteró, sí, es verdad. Pero ustedes también son pecadores. Ella tiene derecho, o sea, no hay por qué matarla por eso. Ella tiene derecho a arrepentirse, ella tiene derecho a que Dios la perdone. El que esté libre de pecado, digo, que lance la primera piedra. ¿Y qué hizo la gente? Uno a uno fueron soltando la piedra, soltando la piedra, soltando la piedra. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, nadie, no hay nadie que te juzgue, no hay nadie. Y dijo, yo tampoco. Pero ¿qué fue lo que le dijo? Vete y no peques más. Entonces vemos ahora la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento, que Dios es lento para el aire y grande en misericordia, ¿verdad? Dios nos perdona, claro. Ahí vemos un ejemplo del perdón de Dios. Así como Dios perdonó a la mujer que antes no se perdonaba en la ley, Dios la perdonó, pero sí le advierte, y eso mismo hoy con nosotros. Nosotros pecamos todos los días, pecamos, pero Dios también nos advierte a nosotros. Mira, deja la mentira. Ahí dice la Biblia, habla de la mentira, habla de la murmuración, habla del engaño, del adulterio, la fornicación. Ahí habla de todas esas cosas. Y Dios nos advierte, porque hasta un punto Dios está allí en su misericordia. Pero dice la Biblia que Dios al que ama, al hijo que ama, disciplina. Entonces cuando la persona no quiere alinearse, no quiere obedecer, no quiere arreglar su vida, allí viene consecuencia, juicio, viene disciplina de parte del Señor. Por eso fue que le dijo a la mujer, mira, nadie te juzga ni yo, pero vete y no peques más. Fíjense. O sea, le estaba diciendo, apártate ya del pecado. O sea, hiciste eso, mira, la misericordia de Dios te alcanzó, pero ya, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer. Y así mismo es Dios con nosotros hoy en día igualito, igualito. Hoy en día nosotros cometemos pecados, así sea en pensamiento, con nuestro pensamiento, con nuestra boca. Pero el Señor, el Espíritu Santo está ahí advirtiéndonos ya, aléjate de eso. Eso no le agrada al Padre, aléjate de eso. Eso ofende a Dios, aléjate de eso. Y nosotros, el que es sabio, dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Pero el insensato, el necio, sigue cayendo en lo mismo. Y entonces vemos ahí a un Dios misericordioso. Vemos todo lo contrario ya en el Nuevo Testamento, vemos todo lo contrario en el Nuevo Pacto. Vemos que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar, pues, vino a demostrar las bendiciones, vamos a decir, del Nuevo Pacto. La misericordia con Dios, que antes era la paga del pecado muerto. Pero ahora tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de humillarnos delante de Dios, arrepentirnos y el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado. Él es hermoso. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa, verdadera. Gracias porque tú tienes bajo control todas las cosas. Gracias porque tú eres lento para la ira y grande misericordia y verdad, Señor. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestra vida, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Señor. Te llamo esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con tu Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.